Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono al capítulo número 11 y final de Nukige Mitai na Shime ni Sunderu Watashi wa Dousuriya i Deska, o mejor conocido como Vivo en una isla salida de un juego porno. ¿Qué debería ser? O simplemente Nukitachi. Y bueno, parece que finalmente llegamos al final de esta historiecilla que ha sido muy peculiar, hay que decirlo, bastante ingeniosa. Hay algunas cosillas de que siento de que se debió ahí desarrollar un poquito más. No sé si en el juego pues terminarán desarrollándolo un poquito mejor y tal, pero aún así, o sea, la premisa pues fue bastante entretenida de ver, especialmente pues viendo la manera, o sea, en que ambos bandos pues terminaban combatiendo. Recordemos que en el último episodio, o sea, viendo, o sea, cómo pues ha llegado un día bastante importante para el show, viendo cómo pues el FS continúa pues ahí intentando atrapar pues a nuestros queridos amigos del Frente Anticopulación y tal, y viendo cómo pues estos después de Jun finalmente pues entrar en sí, terminan pues decidiendo pues hacer el enfrentamiento decisivo, viendo cómo pues cada uno de los miembros termina dándolo todo para justamente pues encarar a o sea, obviamente pues a el sistema, y viendo cómo pues al final nuestro protagonista logra llegar a infiltrarse, primero pues teniendo ahí una batalla super épica a doble arma, o sea, con su antigua archienemiga, la Peli Azul, y logrando derrotarla en esta ocasión. Viendo cómo pues al final logra rescatar a su queridísima Nanase, y después de que ambos pues logran confesar sus sentimientos mutuos, finalmente pues llega el momento pues que todos habíamos estado esperando, y es que ambos terminan, digamos, consolidando su relación, finalmente pues liberándose Nanase, y bueno, dejando pues ahí los últimos cabos sueltos para terminar con esta historia. Por una parte, parecía, o sea, que Fumino finalmente pues iba a escapar, pero parece que nuestro querido Jun terminó dándole una petición a Fumino, que termina cambiando pues los planes de simplemente pues dejar ir a nuestra chica o sacarla ahí de la isla. Aparte, parece que Jun va a confrontar pues a la líder del FS, justamente pues para también rescatarla pues de el mismísimo show y todo pues este sistema tan corrompido. Así que pinta, o sea, que va a ser un desenlace interesante entre el choque ahí de perversión entre ambos bandos y tal, y bueno, ver cómo al final terminarán cambiando de todo, bueno, toda la situación, ya que todavía no sabemos por qué Fumino pues es tan importante y o sea, qué papel terminará jugando, para ver si terminamos cambiando algo pues en este sistema, que lo veo complicado, la verdad, viendo cómo pues ya está a punto de plantearse pues en todo Japón, y quién sabe si a futuro pues en todo el mundo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, ha sido un final bastante curioso, ya que, bueno, al final esperaba, o sea, que esta historia tuviera una resolución un poquito, pues, más cerrada. Es cierto, o sea, que sé que aparentemente la novela tiene como una especie de secuela, y no sé, o sea, si lo que se viene más adelante, pues, tiene que ver con eso, pero al menos creía, o sea, que toda la situación, justamente, o sea, con lo de la ley pervertida, pues se iba a solucionar en esta parte de la historia, o al final pues de la primera novela, y no que te dejarían ahí con la intriga, o sea, dejándote pues un mundo, o sea, todavía un poquito pues caótico, o sea, con en medio de esto. Aunque
podríamos decir que hemos tenido una especie de pseudo resolución, ya que ahora vemos como pues las cosas han mejorado ligeramente, aunque todavía pues hay ahí algunas cositas pues que pulir, pero al menos pues ahora hay un poco pues más de libertad pues para la gente, cosa que yo no entiendo. Les digo, hay muchas cosas, o sea, que no me terminan de convencer, o sea, en la idea general, o sea, de esta trama y tal, o sea, para ser tan restrictivos y tal, o sea, porque les saldría, o sea, les daría mucho mejor beneficio si hubieran sido un poquito pues más permisivos y hubieran ahí calculado, o sea, más cosas en lugar de ser tan restrictivos. Y la idea era básicamente, o sea, tener ahí el control, o sea, de las masas y de la gente, o sea, con esta situación. Pero bueno, ya explorando un poquito pues ya este último episodio, básicamente pues fue la resolución final entre el FS, o sea, que aparentemente pues era en un principio pues el enemigo, aunque al final pues resulta ser, bueno, siempre lo supimos, que terminó siendo pues el mismísimo Shaw, o sea, básicamente pues el sistema, o sea, no el grupo, uno de los grupos, o sea, uno de los subgrupos, o sea, que está a favor ahí del sistema mismo, o sea, sino en contra, o sea, hay que ir en contra pues ahí del sistema mismo en general. Pero bueno, chula la batalla ahí final pues entre ambos, me gusta, o sea, como Jun pues da su speech de yo antes era como tú y tal, y me gustó, o sea que al final, porque bueno, la idea general al final pues de esta historia pues es eso, o sea, en un principio es como que intentan satanizar una cosa, luego intentan satanizar a la otra, mostrándote de que no, bla 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 bla, pero al final, o sea, terminan pues dándose cuenta, y esto es la reflexión, como les digo, final para esta historia, y es que pues ambos bandos tienen razón, básicamente, o sea, los que quieren ahí, o sea, disfrutar ahí de la vida y tal, o sea, están en todo su derecho y tal, o sea, de querer pues ahí básicamente pues continuar con toda esta cuestión, si eso es lo que pues les hace felices y tal, pero tampoco pues bueno, también las otras personas, o sea, que quieran manejar una vida pues un poquito más recatada, más juguetoncilla, digamos, ahí con juguetes y tal, o sea, sí, hay básicamente, o sea, como nuestro mundo real con un poquito, o sea, más de libertad en ese sentido. O sea, que tú puedas, uno pueda decidir, o sea, si quiere ahí entrar de lleno al asunto, o simplemente, o sea, continuar pues ahí con una relación, digamos, más tranquilita en ese sentido. Y me gustó, o sea, como pues Jun, o sea, al haber estado en el grupo del FS, se termina dando cuenta, o sea, de que las otras chicas, o sea, son personas también, o sea, que también pues tienen ahí sus deseos y su forma ahí de vivir ahí las cosas, y no por eso, o sea, también va a querer ahí restringirles de que no, solo pueden tener sexo hasta el matrimonio, pues porque tampoco tendría mucho sentido la verdad. Así que al final, o sea, les termina haciendo ver ese hecho, o sea, de que sí, voy a proteger eh, a la gente, o sea, que es como yo y que tienen ahí problemáticas, o sea, para ahí ajustarse a toda esta cuestión del sistema, y que prefieren pues ahí algo más tranquilo, pero también, o sea, respetaré a la gente, o sea, que prefiera pues continuar ahí con su vida más liberal en ese sentido. Con eso aparentemente ganándose no solo a nuestra querida Peliverde, sino a todo el mismísimo FS, que como vemos pues gracias a nuestra querida Loli pues terminan ahí transmitiendo toda esta información. Mientras todo esto se suscitaba, vemos como Fumino termina hablando con
el de la ley pervertida quien resulta ser nada más y nada menos que su mismísimo padre. Algo, o sea, bueno, una de las teorías es de que ya, como había mencionado, había planteado al principio de la historia, y no solo eso, sino que resulta que también sí terminó siendo el mismísimo viejo del frente sí, el que les mandaba ahí las cosas pues ahí al frente anticopulación pues para hacer tal. Era una jugarreta bastante sucia, aunque muy inteligente la verdad, aunque también un poquito problemática, o sea, porque vemos cómo pues se le termina saliendo esto de las manos, ya que bueno, aquí te cuentan cómo Fumino aparentemente es una hija ilegítima pues de este señor, que obviamente, o sea, bueno, aquí te mencionan, o sea, que por algún motivo, o sea, que se supiera de ella, haría que todos sus planes con la ley pervertida se fueran hacia abajo. Así que para ello, pues tenía que sacar a esa hija de ahí por si llegaba ahí alguna investigación y tal, y poder pues ocultarla seguramente pues en otro lugar, para que nunca nadie pues se diera cuenta pues de esa situación. Y les digo, o sea, fue un plan inteligente aunque bastante arriesgado, o sea, inteligente en el sentido, o sea, de que sí, utilizas a la gente, o sea, que está pues ahí en tu contra, o sea, para hacer tu trabajo sucio y tal, o sea, sin terminar. O sea, por una parte, o sea, envías al FS, por otra parte también envías al frente de anticopulación, para que bueno, uno al final uno u otro van a terminar pues ahí adquiriendo pues o sea, a la chica. Pero en fin, lo que todavía no entiendo es por qué que la gente supiera, o sea, que tiene una hija ilegítima, traería para abajo la ley pervertida. Es lo único que ahorita que no termino o sea, sí, no le da una buena imagen y tal, pero tanto así, o sea, como para hacer que todo se venga abajo, no lo sé. No lo sé, la verdad, no creo que, no creo, o sea, que hubiera llegado a eso. Le digo, a no ser, o sea, que haya algo que no haya entendido pues de la historia y tal, pero les digo, al menos en un principio, o sea, no veo mucho conflicto en la situación, o sea, de tener ahí a una hija ilegítima perdida por ahí. Pero, en fin. Y afortunadamente, o sea, parece que nuestros muchachos, o sea, se dieron cuenta pues de esta situación y tal a tiempo, porque si no le hubieran entregado a Fumino. Y de hecho aquí pues es como que muy plot, porque al final, o sea, fue una ventaja que a este Jun en su momento, o sea, cuando se unió al FS y tal, le hubiera pegado ahí o sea, por la empatía. Porque gracias a eso, o sea, vemos que evitó pues entregarle a Fumino pues a este tipo, y ya sabemos que hubiera pasado, o sea, probablemente el viejo pues ahí los hubiera abandonado, ya viendo, jaja, ya tengo a mi hija ilegítima, y hubiera abandonado completamente el FS, y pues se hubieran terminado jodiendo y tal. Así que de esta manera les digo, o sea, Dios, si bien también, o sea, los termina jodiendo, fue como que un golpe de suerte, la verdad, o sea, que les digo, sí dificultó un poquito las cosas, pero al final pues todo terminó resultando bien, de no haber eh, ido, o sea, por el otro camino. Así que bastante bastante bien, la verdad. Um, pero en fin, ya al final, bueno, Fumino pues intenta ahí chantajear pues a su padre, y tal, o sea, para que pues termine ahí desistiendo y bajando pues ahí las armas pues en todo este asunto, pero lamentablemente pues para nuestro grupo las cosas no habían terminado, ya que vemos como pues ahora sí el show entra en acción y tal, y vemos como pues intentan hacerse pues con nuestro querido Jun, o más que nada pues su nepe mágico. Así que al final, si no fuera, o sea, porque
lograron evangelizar pues al mismísimo FS, ahí hubieran quedado, o sea, nuestro grupo, o sea, hemos visto, o sea, que estuvo a punto, o sea, de caer en infinidad de situaciones. Pero fue los golpes de suerte, o sea, los que terminaron haciendo, o sea, que al final pues lograran salir victoriosos de todas estas situaciones complejas. Y bueno, ya al final logran pues ahí lograr derrotar, entre comillas, pues al Sho y lograr escapar pues sanos y salvos, mostrándonos una nueva era, o sea, para esta islilla donde ahora pues la perversión se maneja de otra manera. Mientras unos disfrutan, otros pues también siguen disfrutando, pero a su modo. Y parece ser, o sea, que se dieron cuenta de que este es el último episodio, vamos a meter todo el sex que podamos y tal. Y finalmente pues vemos ahí pues escenas potentillas, muy chulas la verdad. Pero sí, muy interesante la verdad, pues ahí la resolución final y tal, y bueno, demostrándonos que nuestro grupo todavía pues tiene trabajo que hacer, porque obviamente, o sea, todavía esto no ha acabado. Parece que todo, o sea, sí, la isla pues ya tienen, digamos, cierto control sobre ella, pero todavía pues está la amenaza pues de el mismísimo Sho. Y ahora, o sea, que se ha descubierto pues el nepe mágico, parece ser que pues este tipo no descansará pues hasta hacerse con él, dejándonos ahí, les digo, la intriga de, bueno, que es lo que se pueda llegar a venir. No sé si se atreverán a sacar una segunda temporada, o sea, con el segundo, adaptando el segundo juego y tal. Estaría chulo, la verdad. Hay que decir, o sea, que la historia ha estado muy entretenida, les digo. Es un final, me ha gustado el final, o sea, para la historia, o sea, que es y tal. Ah, bueno, no le puedo pedir más, o sea, porque no es un hentai. O sea, el anime no está hecho para ser un hentai, pero sí diría, o sea, que el formato no le beneficia mucho, la verdad, para la historia. Aunque sí, tampoco es que se pudiera hacer mucho, o sea, con la historia y tal. Mucho me parece, o sea, sinceramente lo que hicieron, o sea, con este anime y tal, o sea, para no ser un hentai, o sea, sí se tomaron muchas libertades en en este asuntillo y tal, lo cual agradezco. Ojalá más animes o más sí, estudios se atrevieran a hacer este tipo de cosas, a no tenerle miedo al éxito y irse con todo, porque ya sabemos que estamos en una época donde la gente, o sea, ve ahí un poquito de piel y ya se escandaliza de que, oh no, o sea, muestras ahí un poquito de hombro y, ¡oh, Dios, está sexualizando a tal! Y wow, dan ganas de agarrar a esa gente y sexualizar a tu abuela. Y Dios, es que es un asco la verdad, porque no dejan disfrutar y tal. O sea, yo entiendo, o sea, que sí, hay gente ahí curiosita, la verdad, pero les digo, eso ya es problema de esa gente. O sea, esa gente ya tenía problemas desde antes y tal, pero, o sea, yo quiero pensar que una persona lógica y tal, o sea, ve esto como un entretenimiento, como un momento, o sea, para desfogarse y ya. No creo, o sea, que haya alguien que quiera pues ahí, o sea, les digo, o sea, utilizando el pensamiento lógico, que vaya a querer ahí a salir a la calle y voy a profanar a esta chica o a este chico porque tal, no. No, tampoco, o sea, tal. Pero en fin, les digo, hazle entender eso a a la gente. Pero difícil la verdad. Pero les digo, o sea, me ha parecido un final pues decente, así, les digo, para la historia, o sea, que se terminaba planteando desde un inicio. Ahora, hablando de lo que me ha parecido en general, una premisa muy curiosa, si bien les digo, es muy entretenida, o sea, por ver
con qué locuras y situaciones, o sea, te van a salir en cada capítulo. Es como que te deja ahí enganchado de a ver qué se inventan ahora y todas las situaciones. Peca mucho, o sea, si hubiera una queja, la verdad, o sea, sería de que peca mucho de jugarle mucho a la novela erótica. Yo sé que está basado en una novela erótica y tal y cual, pero todo eso de que las frases así de embarázame o los juegos de palabras ahí del que terminan mencionando de que me hacen mi agujero o voy a penetrarte con mi rectitud y esperanza y cosas así. O sea, todos esos juegos de palabras es como que muy sacados ahí de... O sea, suenan mucho a anime, a hentai, suena mucho a tal. Te quita la inmersión, por así decirlo, o sea, de la historia, o sea, porque suena tan artificial, tan caricaturesco, podríamos llegar a decirlo, tan fantasioso, o sea que, porque nadie, nadie en la vida habla así, de esa manera. A no ser que estés haciendo un juego de rol medio raro, pero en la vida real no creo ver gente ahí hablando de ese... con, con ese tipo de cosas, la verdad. Pero bueno, ¿qué sabré yo? La verdad. Aún así, se me han gustado todos los personajes. Si bien Jun, digamos, no es mi protagonista predilecto y tal, o sea, me ha gustado, o sea, que es un buen chico, o sea, te han demostrado, o sea, que es un buen chico y tal. Me gustó, o sea, su historia ahí del pasado y todo su trauma y tal, estuvo bastante bien. Pero luego les digo, tiene unas actitudes muy exageradas, muy dramático, podría llegar a decirlo en algunos momentos. Luego tenemos a Nanase, bastante mona, o sea, también me ha gustado pues ahí la historia de trasfondo que tiene pues ahí en el pasado con Jun y tal, y todo este pues secretismo, muy bonito, la verdad. Me sigue choqueando un poco, la verdad, la relación, y es que les digo, o sea, no es que me desagrade Nanase, pero no sé por qué, no me termina de gustar, o sea, como heroína, o sea, como la heroína principal para la historia, la verdad. Luego tenemos pues a las demás miembros, o sea, del grupo, la hermanita. Bastante graciosa también, la verdad. La Loli, también pues ahí con el gas cómico de, no soy una Loli y tal. Nuestra querida Peleazul, amante pues de introducirse cosas por detrás bastante bastante bien, la verdad. Y bueno, obviamente pues nuestra queridísima Fumino, todas terminan cumpliendo pues ahí el papel, o sea que terminan pues ahí representando, aunque me hubiera gustado, o sea, sé que, o sea, no es su ruta y no es ahí el eje central, pero no sé, o sea, me hubiera gustado, o sea, que hubieran profundizado un poquito más en las problemáticas de cada una de las chicas, porque sí, o sea, cuando te las introducen te dicen qué problemáticas tienen, pero es como que, sí, tienen estas problemáticas y por eso pues se encajan en el frente anticopulación. Y ya, y ellas al final es como que, sí, me uno. Y tal, o sea, o sea, no se siente orgánico la manera en que terminan uniéndose al grupo. Así que me hubiera gustado, les digo, un desarrollo ahí, un poquito pues de énfasis en sus problemáticas y tal, ni siquiera, o sea, hubo resolución de sus problemáticas en ningún punto y tal, y al final bueno, terminan quedando mucho más como personajes pues ahí de apoyo, o sea, como realmente personajes pues ahí relevantes pues para la trama. Le digo, me hubiera gustado ver un poquito más de profundidad en ellas. Y luego tenemos pues a todo el grupo del FS, que también fue bastante entretenido, la verdad, ahí con las personalidades, la peli verde, la peli azul, que fue de las que tuvo pues más ahí énfasis, la amiga de la Loli también, un personaje pues bastante agradable, bastante dulce y tal. Los bros, o sea que pensé que iban a tener un papel más importante los bros que consiguió en el FS este Jun, pero al final también es como que
quedan un poquito de lado las presentadoras también, bueno, ya para mencionar personajes ahí. Em, no sé, le digo, sí me quedé con ganas de seguir conociendo más pues de el lore de este mundo. Y no lo niego, un poquito de morbo, o sea, cómo son las rutas de las demás chicas. Y es que deberían llegar a terminar de una manera similar. A no ser que en las otras rutas sea aceptar lo pervertido, pero no creo. La verdad sí que le digo, me intriga mucho ver cómo pues van a terminar siendo las demás rutas y ver un poquito pues un poquito más desarrollado pues el lore de este mundillo y ver qué pues qué es lo que se nos presenta ahí para la siguiente bueno si es que hay una futura segunda temporada o al menos para la siguiente visual novel. Pero en fin, les digo, o sea, me gusta mucho la premisa, o sea, porque es muy japonesa. O sea, tú ves esto y dices, solo Japón se le pudo haber ocurrido esta idea, la verdad, y es lo que me gusta, o sea, me gusta. Ojalá, les digo, o sea, ojalá esa libertad, es que es lo que me gusta de Japón, esa libertad, o sea, para terminar creando cosas así, o sea, sin ningún miedo a que, no, miren qué pervertidos, o sea, ¿por qué? O sea, se me ocurrió esa idea, o sea, de una isla donde hay una ley, o sea, de la perversión y tal. Ya, o sea, dejen a la persona y tal, o sea, tan, o sea, la creatividad, o sea, para crear. O sea, solo imagínense, o sea, si hubiera restricciones en la creatividad, o sea, qué triste sería este mundo, o sea, que todo fuera tan monótono de tener todo que ser encasillado en algo, ¿no? Es que todo tiene que ser así porque así la sociedad tal, nada. Nada, muy aburrido, les digo, hay que tener color, esas diferencias, les digo, las diferencias es lo que hace que este mundo y cada persona pues sea bastante único, es lo que le da color y tal, esa diferencia pues ahí de pensamiento también y tal, de que uno piense de que no, yo creo que el azul es un buen color, no, yo creo que el rojo quedaría mejor. Esa diferencia hace que al final lleguen al morado o cosas por el estilo. O sea, no sé si me llego a explicar. O sea, las diferencias es diferencia de gustos, de tal, la creatividad, o sea, para terminar creando cosas, termina llevando pues a nuestra sociedad, o sea, misma pues a un nuevo punto. Pero tristemente, o sea, la gente por alguna razón le molesta, o sea, que la gente sea feliz. Y yo no entiendo por qué. Pero bueno, una muy buena historia, les digo, o sea, da lo que promete, hay que decirlo, así que pues ahí no encuentro pues ninguna problemática. Ahora, antes de dar mi calificación final pues a este anime y tal, hay que hablar pues de el opening y el ending. Que el opening hay que decir que visualmente es una locura la verdad, aunque tiene bastante buena animación, hay que decirlo, pero o sea, todos sabemos lo que termina llamando más la atención en este. La verdad para mí se pasaron un poquito con el opening y tal, solo en unas escenas, ya en general está, se lo encuentro normal. La verdad, pero solo en unas escenas y digo, wow, se pasaron un poquito aquí y tal. Pero aún así, bastante bien, o sea, está chulo, pues ahí la secuencia de imágenes mostrándote a los personajes y tal, y más relevantes, y básicamente queriéndote dar un poquito de contexto, o sea, de lo que va la historia, sin realmente, o sea, terminar spoileando y tal, así que eso está bastante bien. Y bueno, musicalmente hablando también, si bien no es ahí como que el opening supremo, sí tiene una muy buena melodía y muy buen ritmo. Y aparte pues es potentoso, la verdad, pues ahí en la canción. O sea, termina ahí mostrando la acción y tal. Y creo que refleja bastante bien pues ahí la energía precisamente pues de el anime. Así que al opening le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y bueno, pasando al ending, el cual pues tiene una secuencia de imágenes más endingsástica, mostrándote pues a todo
básicamente pues a todos los personajes pues ahí femeninas y tal de la historia, spoileándote un poco, podríamos decir, probablemente, o sea, de cómo pues sería el final, o sea, tanto el NLNS y el FS, o sea, conviviendo ahí juntos y tal, o sea, como buenos amigos. Un poquito de spoiler, le digo, sin contexto, o sea, tú puedes pensar, o sea, que no tiene nada que ver y simplemente pues se les antojó mostrar a todas las personajes femeninas en el ending y ya, pero no, o sea, con este final, o sea, le da mucho contexto pues a ese ending, así que muy bien, la verdad por el endingcito, además mostrándote básicamente cómo es la personalidad pues ahí de las chicas, así que encaja bastante bien. Y bueno, hablando pues de la canción, es graciosa, que es graciosilla, la verdad, no encaja mucho. Bueno, encaja, pero a la vez no. O sea, hubo un capítulo, o sea, donde dije, wow, esto no, te desconcentra ahí que fue el capítulo de Nanase, o sea, cuando la atrapan y tal, que de repente ves a Jun todo traumado ahí de ¡ah! Y de repente suena esa canción, es como que como que te saca de, de la historia, así que pero en otra parte, o sea, por las locuras y tonterías, o sea, que terminan basando también en la historia, o sea, como que encaja muy bien ese tono tan alegre y tan elocuente, o sea, que tiene ahí el tal. Así que al final creo que le terminaré dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y bueno, ya dando la calificación pues final a este animecito, como digo, o sea, no es un anime, o sea, que intente pues ahí innovar y tal. Eso sí, es un anime, o sea, que se arriesga y yo valoro bastante eso, la verdad. Y aparte termina, les digo, cumpliendo pues ahí lo que termina prometiendo pues desde un principio. Así que está bien, la verdad, digo, hay algunas cosillas desde que también, obviamente, se pudieran haber desarrollado mejor y en cuanto a la historia también, o sea, desarrollado ahí un poquillo mejor. Así que al final creo que le terminaré dejando sí, dejémosle. Me voy a arriesgar. Vamos a dejarle sus 4 estrellas de 5. Y tal. Probablemente se merezca 3 y media, pero vamos a darle 4 y tal. Y bueno, creo que ya con esto, creo que hasta que quiera la reacción, comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.